Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión. Ya tenemos más de 60 personas aquí acompañándonos en la plataforma. Muy buenos días para todos, buenas tardes para nuestros amigos que se conectan más desde el sur, desde Brasil, desde Chile, desde Argentina. Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión, nuestro primer webinar de Red América del 2021. Con esta sesión inauguramos nuestra agenda de conversaciones temáticas periódicas, así que muy seguramente en las próximas semanas todos ustedes van a estar recibiendo más invitaciones para que nos sigan acompañando en nuestros ciclos virtuales de conversación. Una bienvenida muy especial para todas las empresas y fundaciones miembros de Red América y también para las organizaciones que no son miembros de la red, pero que se interesaron en esta conversación, organizaciones que son aliadas de Red América o aliadas de algunos de nuestros miembros en los distintos países en los que estamos y que quisieron unirse a esta conversación y acompañarnos. Nos alegra mucho que estén aquí, que participen de este espacio y esperamos que disfruten de esta sesión y sobre todo que sea de utilidad para sus organizaciones. Hoy vamos a estar hablando del panorama socioeconómico de América Latina para 2021 y vamos a estar haciendo foco en algunos desafíos específicos que son de interés para Red América por nuestra misión de promover comunidades sostenibles, que son de interés para los miembros de la red por sus apuestas estratégicas y sus misiones y que son de interés en general para las empresas y para el sector fundacional latinoamericano porque es el panorama y el contexto en el que vamos a tener que estar navegando en este 2021. ¿Cómo va a ser nuestra sesión el día de hoy? Vamos a tener tres bloques en este webinar. En una primera parte, Margaret Flores, directora ejecutiva de Red América, va a compartir con todos ustedes los principales puntos de un documento que llamamos Agenda América Latina 2021. Ese es un documento que preparamos desde Red América para compartir con todos ustedes. Lo van a recibir luego de este webinar y también les vamos a ir contando desde dónde lo pueden descargar. Y es un documento que contiene cifras y estadísticas que dan cuenta de los principales desafíos de la región y mensajes con alternativas de acción para contrarrestar esos desafíos. Es un documento muy pensado para las empresas y las fundaciones empresariales de América Latina, así que en la primera parte vamos a estar escuchando por parte de Margaret los principales puntos de ese documento que luego les compartiremos. Y en la segunda parte va a tener el placer de conversar en un panel con tres invitados maravillosos. Vamos a estar conversando con Laura Sarvide. Laura es coordinadora del programa Ciudadanía a Tiempo Completo y nos acompaña desde México. Hola Laura, gracias por estar aquí con todos nosotros. Vamos a conversar también con Ana Milena Lemos. Ana Milena es directora de la Fundación Caicedo González Río Paila, Castilla, en Colombia. Hola Ana Milena, gracias por aceptar esta invitación y conversar hoy con nosotros. Y con Rafael Gioeli. Rafael es el gerente general del Instituto Votorantim y nos acompaña desde Brasil. Un placer tenerte también con nosotros, Rafael. Vamos a estar conversando con nuestros tres panelistas sobre las condiciones del entorno actual que estamos experimentando en la región, muy especialmente sobre cómo se están expresando esos distintos desafíos de los que vamos a estar conversando, esos desafíos socioeconómicos, cómo se están experimentando los distintos países de la región, cuáles van a ser en el marco de ese contexto las prioridades de las fundaciones y las empresas y alternativas de acción para poder superar y contribuir a contrarrestar esos desafíos que estamos experimentando. Y en la tercera parte de nuestro webinar vamos a tener un espacio para interactuar con todos ustedes, para que nos envíen comentarios y preguntas. Estimamos que esta sesión dure aproximadamente entre 1 hora y 15 y 1 hora y 30 minutos. Por defecto estamos en modo webinar, así que nuestros participantes están con sus micrófonos y cámaras silenciadas, pero como siempre les digo, la invitación muy especial a que durante toda la sesión nos estén escribiendo, a que nos compartan a través del chat o del botón de preguntas y respuestas sus comentarios, sus inquietudes. Queremos que nos cuenten cómo están sintiendo el panorama socioeconómico y el contexto en sus países
países en este 2021. Así que la invitación abierta para que a lo largo de todo el webinar estemos interactuando con ustedes y que sea una sesión muy participativa y de utilidad para ustedes. Entonces, le quiero dar la palabra a Margaret. Margaret, para que nos cuentes sobre este documento, Agenda América Latina 2021, este documento que vamos a compartir con todos ustedes, para que nos cuentes, Margaret, qué tiene este documento y qué van a encontrar ahí nuestros invitados. Bueno, muchas gracias, Paola. Buenos días a todos. Quiero empezar diciéndole que es una gran alegría tenerlos aquí. No puedo ver a todos, pero lo siento y me alegra profundamente reverlos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Laura, Rafael, Ana Milena, pero a todos ustedes que están ahí del otro lado, en sus países, acompañándonos hoy. Espero que este sea un buen año para todos, un buen año para ustedes, sus familias y sus equipos. Y aquí quiero decirles que estamos con toda la energía, con toda la disposición para trabajar y construir juntos, y prometemos que este va a ser un buen año en esta red que nos articula a todos. Y quiero empezar pues contándoles lo que ya mencionó Paola, para empezar este año quiero que empecemos hablando de la agenda del 2021. Nosotros para construir ese documento consultamos varias fuentes, tratando de ordenar una información. Consultamos la CEPAL, el BID, Naciones Unidas, también las respuestas que ustedes nos dieron en la encuesta anual del 2020, y tratamos de ordenar eso en torno a una Agenda 21 que lo que hace es ofrecer un panorama sobre los principales desafíos, no son todos, pero sí desde nuestra óptica los principales desafíos y algunos posibles caminos que ya venimos construyendo, pero que tenemos seguramente algunos que profundizar e introducir otros para estimular una reflexión, ¿no? Y para estimular que eso se convierta también en planes de acción en las organizaciones que representan a la red. Entonces empecemos conversando sobre cuáles son esos desafíos, Paola. Pues todos sabemos que la pandemia nos encontró en una situación difícil en la región, o sea, no estábamos tan bien, y muchos de esos desafíos se profundizaron, se complejizaron, también surgieron otros desafíos, así que tenemos una suma de viejos y nuevos desafíos en el panorama. La CEPAL nos dice cifras que alcanzan pues, a generar preocupación cuando menos. Nos dice que tardaremos 14 años en recuperar el PIB per cápita que teníamos antes de la pandemia. Por supuesto, esos resultados son distintos por países, pero como región, vamos a hablar aquí como región, tendremos un retroceso de 10 años en el nivel de ingreso por persona. El desempleo va a caer, va a incrementar, perdón, el desempleo de unos casi 6 puntos. 45 millones de personas en situación de pobreza, es decir, hay un retroceso grande en los temas de pobreza. De hecho, se dice que vamos a tardar 25 años para volver a los niveles previos a la crisis. Y ustedes saben cuánto nos costó en la región lograr progresos en ese asunto. La desigualdad también puede incrementarse entre 1 y 8 puntos y afectará a las economías más grandes. O sea, México, Brasil serán de los países más afectados en términos de desigualdad. Y toda esa situación, por supuesto, se ha hecho más profunda en aquellos que son más vulnerables, que lo sabemos, ¿no? O sea, el nivel de vulnerabilidad en la región claramente aumentó, expuso a aquellos que estaban ahí entre pobreza y mejorando, los retornó a esa condición. Entonces, todo eso nos dice que necesitaremos pues respuestas nunca, cada vez, o sea, quizás ahora aún más, respuestas oportunas, efectivas, con escala, con impacto, y vamos a tener seguramente un escenario ansioso por esas respuestas, pero también con restricción de recursos. Así que yo siempre digo en esos escenarios que la palabra articular es una de ellas, es una de las claves para atender estos desafíos, pero también aprender de lo que ya sabemos y acelerar nuestra curva de aprendizaje. Y como red esperamos ser un escenario para contribuir en esa perspectiva. Bueno, pasando a algunos temas específicos que ustedes encontrarán en el documento, considerando ese escenario que pintamos, ese escenario complejo que estamos señalando aquí,
nos parece que uno de los temas importantes es poder leer bien ese contexto, es decir, poder leer ese contexto con una lectura sistémica, es decir, que entienda las interrelaciones entre los fenómenos que están ahí, que sea comprensiva y que además sea una lectura, por supuesto, basada, como siempre lo planteamos en la red, en el diálogo, en la escucha, para captar distintas visiones de las problemáticas, pero también distintas posibilidades de solución, ¿no? En la perspectiva de articular los esfuerzos. Y una invitación muy particular, muy propia de la red, de incluir a aquellos que sufren los problemas, de incluir los protagonistas que están ahí viviendo esas circunstancias, porque en gran medida entender esas circunstancias de la mano de ellos nos va a generar seguramente respuestas más efectivas. Un segundo punto que quisiéramos compartir con ustedes, y de eso venimos hablando desde el año pasado, toda esa situación está necesitando y seguirá necesitando una acción pública rápida, sensible, eficiente, y más que quizás nos damos cuenta de que necesitamos gobiernos locales capaces, transparentes, que escuchen y que articulen esfuerzos. Siempre lo hemos necesitado, por supuesto, eso no es una novedad, pero creo que ahora se hace más evidente y la pandemia también puso más evidente la importancia de fortalecer ese nivel de gobierno y de buscar generar medidas y políticas públicas para que pueda generar medidas y políticas públicas sensibles a la inclusión, universales, diferenciadas, para asegurar la pertinencia y basadas en un enfoque de derecho en consecuencia con esa situación de vulnerabilidad que vimos allá atrás. Y dada que uno de los temas que estamos viendo es el tema digital, la importancia del tema digital, quizás el uso de tecnologías digitales pueda ayudar mucho en esa perspectiva de escuchar a los ciudadanos desde los gobiernos y también de rendir cuentas y de buscar involucrar sus visiones en esos procesos. Las fundaciones empresariales, los institutos y las empresas tenemos varios caminos para fortalecer esa institucionalidad. Los invito a leer algunos de ellos que recogemos en el documento, que son producto de la memoria del grupo, la memoria que produjo el grupo impulsor el año pasado sobre cómo fortalecer gobiernos locales, que también es producto de conversaciones que tuvimos aquí en ese escenario virtual. Otro tema que nos parece importante traer a la mesa es incluir a las organizaciones de base en la solución. Durante la pandemia, las organizaciones de base, por sus capacidades, por su proximidad a los grupos vulnerables, jugaron un papel muy importante en muchos lugares de la región y creemos además que pueden jugar un papel importante en la recuperación social y la reactivación económica en aquella perspectiva que nos invita a los ODS de que nadie quede atrás, es decir, de inclusión. Y creemos que las organizaciones de base, por sus características, pueden ser aliadas en la ejecución de iniciativas para que esas iniciativas lleguen a esa población que normalmente no se llega fácilmente, los más excluidos. Pueden ser también sensores de la realidad, es decir, nos pueden ayudar a interpretar esa realidad y también pueden ser amplificadores de la voz de comunidades que no las estamos escuchando y que requerimos escucharlas para que sean incluidas en los procesos de desarrollo. Eso significará para nosotros fortalecer las capacidades de esas organizaciones para que puedan cumplir su papel. Y en la encuesta anual que hicimos, el 76% de los miembros dicen que ese será un punto muy importante en el 2021, seguido del tema de reactivación económica. Así que hay una invitación a incluir a las organizaciones de base en las soluciones. Otro asunto importante que queremos destacar es dar prioridad a los niños y las niñas. Casi 20 millones de niños de nivel preescolar están fuera de clases, están fuera de sus lugares de aprendizaje y de atención. Eso sabemos todos que tiene unas consecuencias a corto, a medio y largo plazo sobre el tema, no solo el desarrollo infantil, sino el tema de pobreza y exclusión, ¿no? Y ahí hay retos importantes asociados a tres temas: asegurar una provisión de alimentos para la primera infancia en condiciones de vulnerabilidad, cuidar el entorno psicosocial y emocional de sus menores, que sabemos que ha estado bastante afectado, y también el tema de apoyo financiero para las familias, en términos de subsidios para las familias para que puedan seguir.
Sin duda, otro tema en la agenda es la educación, ubicar la educación en el centro. Fue uno de los sectores que vimos más alterados en el año 2020 y creemos que sigue en el 2021. Cerca de 156 millones de estudiantes volver a las clases, según las Naciones Unidas. 1 millón se prevé que abandonen las aulas. La brecha digital aumentó esa diferencia entre estudiantes de estratos o de condiciones socioeconómicas altas y los más pobres. La brecha digital pues afectó las condiciones de aprendizaje y con el grupo en Reamérica que ha venido trabajando los temas de educación, vemos que hay que trabajar por lo menos en algunos aspectos como apoyar la reinserción educativa, avanzar en modelos híbridos de enseñanza, hablamos y hay que avanzar más rápidamente quizás en ese aspecto, reducir la brecha digital y crear capacidades en los hogares de la región para los de más bajos ingresos para que puedan usar la virtualidad como un medio de formación, fortalecer la participación en la educación, no solo de la comunidad educativa tradicional, los docentes y los directivos, sino la comunidad más ampliada de la cual venimos hablando en la red y entender los temas socioemocionales de docentes, alumnos. La brecha digital, hemos hablado mucho de brecha digital, se ha convertido en un obstáculo, si se quiere, dadas las condiciones actuales para muchos temas, pero hablemos de que será clave en la recuperación económica, será clave en la recuperación social, será clave en el acceso a oportunidades y derechos. La región tiene unos desafíos todavía muy grandes ahí porque pues 40 millones de hogares en la región no tienen acceso a internet ni tienen alfabetización digital y eso pues tomará buena parte de los recursos y quizás podemos poner como sector un gran énfasis en ayudar en esa perspectiva. Ustedes saben que se empieza a hablar de la canasta básica digital y creo que eso es un tema que va a tomar cada vez más fuerza en la perspectiva de poder dar acceso a esa población que hoy no tiene. Otro tema, sin duda importante, es reactivar la economía local. Pues vamos a ver, en el 2021 se proyecta que casi 3 millones de empresas van a cerrar y de estas sabemos que el 96% son microempresas, son pequeños negocios porque esa es nuestra economía en la región. Vamos a perder cerca de 8.5 millones de puestos de trabajo. Así que es un tema importante. De hecho, los miembros de la red lo señalan como una prioridad. 74% de los miembros de la red dicen que esa es una prioridad para el 2021 y quizás la invitación es a pensar en ecosistemas de recuperación económica con inclusión en los territorios y las empresas particularmente aquí tienen un rol muy importante, además de las fundaciones. Las empresas tienen la posibilidad de generar empleo inclusivo y de generar encadenamientos, incorporar a sus cadenas de valor esos grupos que tradicionalmente pues no tienen acceso fácil a los mercados y además tienen la posibilidad de participar en espacios de articulación del sector empresarial en sus países, en sus ciudades y demás para contribuir a buscar soluciones a ese problema que nos afecta a todos de conjunto, pero especialmente a los más excluidos. Y esos son los temas que nosotros hemos seleccionado para plantear a ustedes como la Agenda 2021 y para invitarlos a pensar en trabajar en esa perspectiva. La invitación es a descargar el documento está en portugués y español a disposición de ustedes. Y ahora sé que con Laura, Rafael y Ana Milena nos van a ayudar a pensar en esos temas y a pensar en otros. Y además los escogimos pensando no solo por ellos y por sus organizaciones, sino pensando que son 3 países que tienen muchos temas que nos pueden aportar y que de alguna manera quisiéramos tener aquí la totalidad de países, pero una conversación con ellos también creo que ustedes se van a identificar y ojalá nos aporten sus perspectivas también por el chat y en el momento de las preguntas y los comentarios porque queremos entender la región. Gracias. Así es, Margaret, y seguramente tendremos espacio y nuevas conversaciones y ciclos virtuales
para conversar de muchos de estos temas. Hoy es una primera conversación, así que aprovecho para dar la bienvenida. Tenemos más de 100 personas en este momento conectadas y siguiendo nuestra conversación, así que una bienvenida muy especial a todos los que se fueron conectando a lo largo de la sesión. Gracias, Margaret, por presentar este resumen del documento Agenda América Latina 2021. Vamos a distribuirlo apenas termine el webinar. Todos ustedes van a recibir el documento que, como nos decía Margaret, esperamos que sea un documento que sirva para animar a sus organizaciones a definir planes y acciones alrededor de estos desafíos que estamos experimentando en la región. Así que la invitación a que consulten el documento, lo descarguen y lo usen en sus organizaciones. Y quiero darle la bienvenida ahora para entrar en nuestro segundo bloque a Laura, a Ana Milena y a Rafael, agradeciéndoles, por supuesto, el tiempo y la disponibilidad y el interés que han tenido en conversar hoy con nosotros y en abrir esta conversación con todas las personas de los distintos países que nos están acompañando. Entonces, como vimos en la exposición de Margaret, la pandemia y la crisis que generó el coronavirus encontró a América Latina con muchos rezagos y con muchos desafíos a nivel económico, social, político, institucional. Con la crisis, muchos de estos desafíos se complejizaron, se profundizaron y otros nuevos temas, otros nuevos desafíos surgieron. Yo quisiera empezar esta conversación, Laura, Ana Milena y Rafael, preguntándoles cómo se están expresando esos distintos desafíos en sus países y en función de eso, cómo están visualizando ustedes el 2021 en los países donde se encuentran. Quien quiera comenzar, abre su micrófono y empezamos este diálogo. Laura, puedes abrir tu micrófono. Muchísimas gracias a Red América, que tiene una parte muy importante aquí en mi corazón. Les hablo desde México, lindo y querido, y por ahora súper jodido. Bueno, a ver, en México nos está lloviendo sobre mojado, durísimo, durísimo, así como todos estos desafíos anteriores que ya Margaret nos dicen, se agudizaron. Pero yo diría que estamos dentro de una crisis sistémica muy profunda, que se expresa en 8 subcrisis. Fíjense nada más, en 8 subcrisis, ¿no? Tenemos una crisis política, estamos viviendo un momento de una tremenda polarización, como seguramente la está viviendo Brasil, supongo, de diferente manera, pero una polarización entre buenos y malos, entre los que están con la cuarta transformación y los que no, etcétera. Tenemos una crisis sanitaria, eso sí, como todos los países, en donde pues hay cientos de contagiados, casi 200,000 muertos con el coronavirus, colapsó el sistema de salud, ¿no? Que ya estaba de por sí colapsado, y estamos en este momento con toda la estrategia de las vacunas, con mucha dificultad, mucha incredulidad, estamos también con una palabra de desconfianza grande. Estamos también, la tercera es una crisis humanitaria que afecta sustantivamente pues, a los más de 50 millones de pobres en este país. El hambre se empieza a mirar en las calles. Yo vivo en la Ciudad de México y salgo muy temprano en las mañanas y cada día me encuentro más gente viviendo en las calles, pidiendo limosna, pidiendo una mujer que me conmueve mucho, que tiene sus artesanías y un letrero que dice, les cambio mis artesanías por comida. Esa es una crisis humanitaria. Tenemos una crisis de seguridad tremenda, tremenda. Desaparecidos, femicidios, violencias, que no se logra bajar en lo más mínimo, sino al contrario, sigue subiendo. Por supuesto, la crisis económica, cierre de empresas, de escuelas, hay un tremendo desempleo. La sexta es una crisis migratoria. Miles y miles de centroamericanos y caribeños llegan diario a México para querer llegar a Estados Unidos y eso, bueno, nos mete en una situación muy, muy compleja, muy difícil. Tenemos también la crisis de corrupción, que está en todo su esplendor, y también, pues, eso que es el problema infinitamente superior al que estamos viviendo desde el punto de vista nuestro, que es la crisis ecológica, ¿no? El cambio climático. Podemos ver lo que está pasando hoy en Texas, lo que pasa en el norte del país, etc. Entonces, esas 8 crisis es una crisis sistémica. Quiero decirles que estoy entrando por un túnel gris, pero el paraguas que traemos puesto es el paraguas de la esperanza, porque
tampoco crean que estamos chillando y llorando, no, traemos el paraguas de la esperanza. Entonces, ¿cómo vemos el 2021? La palabra clave para nosotros en México es incertidumbre. Incertidumbre. Todas las mañanas puede pasar algo o puede pasar lo otro, pero también tenemos un enorme desafío. Tenemos elecciones intermedias en junio del 2021, van a ser las mayores en nuestra historia de país. Se prevé que va a haber 20,000 cargos de elección popular. Van a cambiar casi 2,000 presidentes municipales, diputados, el Congreso, y la pregunta es si lograremos que haya alternancia, porque en este momento, el poder en el Congreso mayoritariamente está con el partido Morena, con el partido que está en el poder. Entonces, la pregunta es si lograremos la alternancia, porque estamos absolutamente convencidos que hay que equilibrar el poder. O sea, el poder absoluto no lleva a ningún lado como lo estamos viviendo. Ha habido un atentado a la democracia muy fuerte, el populismo en todo su esplendor, que va camino al autoritarismo. Están desapareciendo los organismos, está desapareciendo el gobierno, los organismos autónomos. La idea es el control absoluto. Y bueno, la prioridad del gobierno precisamente no está en el COVID, se traduce en el presupuesto. Entonces el presupuesto está dirigido a sus grandes obras, el aeropuerto, la refinería Tres Bocas, el Tren Maya. Pero hasta ahí lo dejo y cierro diciendo que a pesar de los pesares, tenemos mucha esperanza. La ciudadanía ha despertado, la ciudadanía está despertando. Gracias. Gracias, Laura, por compartirnos ese panorama, y de muchos de los puntos que toca ya tendremos tiempo en las próximas preguntas de profundizar un poco más. Ana Milena, Rafael, ¿quieren compartirnos en sus países cómo están viendo este 2021? Ana Milena, ahí te veo que te acomodaste. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. Es una maravilla poder volver a encontrarnos en la red para reflexionar. Como siempre, tratamos de hacerlo sobre todo este contexto nuestro de América Latina. Colombia no es ajeno a lo que acaba de describir Laura. No obstante, siempre nos hemos caracterizado como país por ser una economía muy estable. A pesar de que ya tenemos los resultados de la recesión que nos muestran el año 2020 por efectos de la pandemia. Sin embargo, también tanto el aparato productivo como el Estado pudieron reaccionar de alguna manera, de forma solidaria y a mi juicio adecuada a lo que ha significado la pandemia. El sistema de salud, que ha sido un avance importante en Colombia, ha respondido a pesar de la presión de la pandemia, por supuesto con medidas adoptadas, algunas que compartimos y nos resistimos a ellas, pero que cumplimos, y evidentemente nuestro sistema de salud ha seguido adelante y ha podido enfrentar la pandemia. Sin embargo, nos encontramos ya en el aspecto socioeconómico y político. Nos vamos a enfrentar ya a unos procesos electorales igualmente que nos toman en un estado igualmente de polarización del país. Vamos a tener elecciones regionales y posteriormente elecciones presidenciales. Como les digo, a pesar de la crudeza del contexto, Colombia es un país resiliente. Nosotros somos un país resiliente. Uy, sí. Y es muy probable que nuestra capacidad de resiliencia nos ayude a avanzar sustancialmente en la recuperación de la crisis. Pero esto plantea igualmente unos retos profundos que a mi juicio en esa tríada en la que nos vamos a encontrar de Estado, economía y sociedad, la política social va a tener un desafío inmenso
para poder responder adecuadamente en la creación de oportunidades, en el cierre de brechas de desigualdades y en el cierre de la inequidad, que evidentemente continuamos siendo un país muy equitativo, pero una política social que se pueda articular adecuadamente a la política económica. Porque no podríamos caer en la dualidad de crecimiento económico y bienestar social, y eso, porque eso nos llevaría a tener que tomar decisiones muy crudas. Tal vez el reto se encuentra ahí fuerte, en no subordinar la política social a la política de reactivación económica que necesariamente tendrá que venir para poder despegar el aparato productivo en función de nuevamente empezar a generar esa riqueza, y una política económica con muy claras decisiones de redistribución para poder que todos estos asuntos que tenemos aquí más allá. Se nos colgó un poquito la señal de Ana Milena. Poder insertar realmente Sí, esperemos unos segunditos. el lema. Estamos teniendo problemas con la señal de Ana Milena. Vamos contigo, Rafael, mientras podemos restablecer la conexión con Ana Milena. Vamos a ver entonces cómo están visualizando el 2021 en Brasil, Rafael. Sí, gracias. Primero, gracias por la invitación para estar con ustedes. Mucho gusto compartir la mesa con Laura, Ana Milena, hola, y Margaret. ¿Quieres concluir, Ana? Sí, perdón, sí, Rafael. Solamente para cerrar un poco, y es el dilema de cómo esa política debe combinar la asistencia y la ayuda humanitaria con el desarrollo. Y ahí se encuentra el reto, porque nos tenemos que enfrentar, y Laura lo ha descrito, la profundización de la pobreza y la vulnerabilidad es gigantesca, y tanto desde la política social como desde la actuación privada vamos a tener que aprender a combinar la ayuda humanitaria, la asistencia con el desarrollo. Perfecto, Ana Milena. Gracias por traer esos puntos y esas reflexiones a partir de lo que estás visualizando como principales desafíos en Colombia. Conversemos ahora con Rafael. Rafael, nos estabas empezando a contar cómo están viendo ustedes que se están expresando estos desafíos sobre los que estamos conversando en Brasil. Sí. Primero, yo tengo que decir que lo que Laura y Ana Milena trajeron sobre la situación de México y Colombia no es muy diferente en Brasil. Entonces, yo pienso que el contexto es muy parecido, pero pienso que hay pelo menos 4 puntos para destacar sobre Brasil en 2021. Primero es la crisis política que Laura trajo también, porque hoy hay una ausencia de una concertación entre los poderes en los distintos niveles de gobierno en Brasil. Entonces, no hay un gobierno federal muy fortalecido y las políticas son muchas veces contrarias a los intereses públicos. Entonces, hay una crisis institucional y política muy fuerte acá. Hay también una crisis sanitaria que, los datos están nos diciendo, terá un impacto muy grande en 2021, con más muertes y muchos más casos de coronavirus en Brasil. Entonces, esto es un problema porque la infraestructura de salud es muy precaria y la capacidad es totalmente ocupada. Entonces, tiene que controlar la propagación del virus, pero hay también el efecto económico y los efectos psicológicos de una cuarentena muy longa. Entonces, esto es un problema que tenemos que enderezar en 2021.
Hay también una crisis social por cuenta de la pobreza que crece cada día más y los impactos duradouros de esto, porque cuando las personas, las familias no tienen ingresos, no tienen escuelas, el problema quedará por mucho tiempo afectando la iniquidad en nuestro país. Entonces, esto es muy clave hoy. Y hay un aspecto que yo gostaria de compartir, que es algo como, no sé bien si es correcto decir en estos términos, pero hay una crisis de derechos también en Brasil. Entonces, los gobiernos cada vez más reducen los derechos de la población, porque los recursos para la educación, para la salud, para los temas sociales, de una forma general, están siendo reducidos. Y esto acaba que los derechos no son cortados en la legislación, en la práctica no acontecen, porque no hay presupuesto en los gobiernos para garantizar derechos básicos aos cidadãos brasileiros. Então, penso que estes 4 pontos são pontos muy clave para este año en Brasil. Gracias, Rafael. Escuchándolos, Laura, Ana Milena y Rafael, ustedes traen y ponen sobre la mesa desafíos muy complejos. Veíamos también en la presentación de Margaret y en ese recuento que está en el documento de Agenda América Latina, que son desafíos muy complejos pero además son numerosos, son muchos desafíos y quiero tomar aquí también, que era mi siguiente pregunta y Antonio García creo que en el chat también lo preguntaba, son muchos desafíos, la lista es muy grande y yo quisiera preguntarles a ustedes de todos esos temas que ustedes han puesto sobre la mesa, de todos los desafíos que abordó Margaret, de todo ese conjunto de problemáticas que tenemos en América Latina, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos más urgentes? ¿Cuáles deberían ser las prioridades y en dónde deberíamos enfocarnos? ¿Por qué y cómo? ¿Quién se anima con esta pregunta difícil? Laura. Tienes tu micrófono en mute, Laura. Ahora sí, gracias, muchas gracias, Paola, muchas gracias. Bueno, sin dejar de lado las otras crisis, las crisis mencionadas, y en el marco de una, digamos, crisis sistémica, desde mi punto de vista, la crisis mayor en este momento es la crisis política, porque la crisis política es estructural. Digamos que las otras crisis no es que vayan a terminarse muy pronto, pero no es una cuestión estructural, es una cuestión de fondo. Entonces, dicho lo cual, y claro, no olvidemos las otras crisis, y bueno, nada más quisiera antes decirle a Milena que le agradezco muchísimo, muchísimo este comentario suyo de la política social y del desafío entre asistencia y desarrollo, porque creo que ahí lo vamos a vivir todos, ¿no? Lo vamos a vivir. Entonces, muchísimas gracias, me ayuda mucho. Y la cuestión de derechos que nos dijo Rafael. Bueno, entonces, 2 tareas que yo veo dentro de este marco de crisis política. Por un lado, yo quisiera no favorecer la polarización, que no la sigamos favoreciendo, sino que nos clavemos, no nos clavemos en lo inmediato, sino que realmente tengamos un horizonte de largo alcance, y porque lo inmediato, lo puntual nos está acabando y nos está dificultando pues ver más allá de lo que está pasando. Y creo que necesitamos que la ciudadanía amplíe su visión, que tenga digamos, como retos estratégicos, humanistas, y también, como ya lo hace y lo hace desde siempre Red América, fomentar los diálogos colaborativos. Esa es una cuestión, ¿no? Que desde la perspectiva cívica podemos favorecerla. Llegan unas cosas horrendas en las redes, ¿no? Para que tú lo divulgues, y yo creo que hay que poner un alto en eso. Esa es una. Y la otra,
que tiene que ver con esta coyuntura de junio, bueno, yo creo que cuando yo hablo de que tratemos de fomentar una visión amplia de ciudadanía, estoy hablando también, pues, que tengamos creatividad, innovación, la cultura del contagio de la esperanza, romper los condicionamientos, eso es muy importante. Y que tratemos de encontrar soluciones que se salgan de las respuestas de siempre. Seamos creativos. Entonces, tratemos de ampliar la capacidad de pensar, de imaginar, de innovar. Tratemos de hacer posible el pleno ejercicio que tenemos de la ciudadanía. Esa es una. La otra, que es un caso pero que de alguna manera tiene que ver con, no sé cómo están los partidos en los otros países, pero aquí que está tan polarizado, creo que nos toca promover el voto útil en México, en junio, a fin de equilibrar el poder. O sea, que el poder esté equilibrado, y para eso la ciudadanía tiene que actuar ya. O sea, ¿cómo podemos combatir el porcentaje tan alto de gente que dice, ¿para qué voto si siempre es lo mismo? Y eso es en junio, está a la vuelta de la esquina. Entonces, promover el voto útil. Creo que esas dos acciones pueden colaborar con la crisis política. Viene después una otra pregunta en donde seguramente me voy a poder como explayar un poco, ¿no? En términos de que, porque sabrán todos los que nos están escuchando que tenemos 4 minutos. 4 minutos. O sea, así es, Laura, gracias por recordárnoslo. Gracias, Laura. Gracias. Entonces, nos queda claro que para el caso de México, tú te concentrarías y tu recomendación sería enfrentar los retos y los desafíos del sistema político democrático, y en particular el rol de la ciudadanía y cómo estimulamos una ciudadanía activa para resolver esos retos. Vamos con, ¿quién quiere? ¿Brasil o Colombia? Colombia. Vamos, Ana Milena. A ver, un poco tratando de responder quiero confesar que me cuesta trabajo pensar en el 2021 como Laura, sin dejar de pensar en lo que debe venir hacia adelante. Y creo que el gran desafío es ese. Desde el punto de vista nuestro del sector no lucrativo, el desafío es pensar hacia adelante, reflexionar, evaluar e innovar, porque esta crisis nos lleva necesariamente a la innovación y a la innovación social y a la inversión paciente, sacrificando el corto plazo para pensar en una transformación profunda en el largo plazo. Si uno mira desde el punto de vista de foco poblacional, evidentemente tenemos encima de la mesa unos asuntos críticos en materia de jóvenes, de niñez, de infancia, que son aquellos a los que les tendremos que generar las oportunidades hacia futuro, de migrantes. En América Latina y en el mundo tenemos una crisis de migrantes, y en nuestro caso, que somos un país pluriétnico, intercultural, por supuesto, el foco en poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, con un reto profundo de poder avanzar en la construcción de paz, y más que en la construcción de paz, es poder avanzar en la relación y en la interacción de lo rural y lo urbano, profundizando en lo rural. Pensaría que eso, por supuesto, transversalizado, como lo dice Rafael, por el acceso a derechos a la educación, a la salud de calidad y demás, y quiero dejarlo ahí porque el énfasis que hace Laura en la activación ciudadana es fundamental, pero no es solamente la activación ciudadana individual, sino la activación ciudadana colectiva de todos los actores económicos, sociales que están en el Estado. Llamamos empresas, llamamos sector no lucrativo, ONGs, fundaciones, en un reconocimiento mucho más profundo de los procesos organizativos que trascienden las organizaciones de base. Tenemos una nueva sociedad con nuevos procesos organizativos y movimientos sociales que hay que reconocer e incluir en nuestra mirada de intervención social. Correcto, gracias Ana Milena, y tomamos nota de ese llamado, y vamos a tener más tiempo de profundizar, de no pensar solo el 2021, sino esos desafíos que tenemos de largo plazo con temas trascendentales y que requieren acciones y políticas de largo aliento en temas de innovación, lo que mencionabas de la inversión paciente y todo el tema de derechos jóvenes y niños. Gracias Ana Milena. En Brasil, Rafael,
¿En qué uno o dos desafíos te concentrarías? ¿Cuáles deberían ser las prioridades en este 2021? Yo pienso que la idea acá es muy parecida con que Laura habló, que hay necesidad de tener un balance entre las acciones más urgentes de corto plazo y las acciones más estructurantes para lo largo plazo. Entonces, pienso que para los temas de corto plazo, el tema de la ayuda humanitaria con el combate de la pobreza es algo muy sencillo, porque hay muchas personas con hambre hoy en Brasil. No hay una perspectiva de una reactivación económica en lo corto plazo. Entonces, creo que la ayuda humanitaria es algo muy importante. Hay también el tema sanitario, que no hay como bajar la guardia en este tema. Es curioso porque acá en Brasil, la primera parte de la pandemia, en el primer semestre del año pasado, la infraestructura de salud en Brasil creció. Tivemos más UTIs, más camas hospitalares, mucho más estructura. Pero en lo fin del año, los gobiernos comenzaron a cerrar los hospitales, las nuevas camas, los nuevos UTIs. Entonces, es como si la pandemia tivesse cerrado, pero no. Entonces, agora estamos viviendo una crisis porque hay más casos y no hay estructura. Entonces, no hay como bajar la guardia en los temas sanitarios en 2021. Hay un tercer tema que creo que es urgente de corto plazo, que es relativo a la educación, en garantizar que los niños regresen para las escuelas. Claro, sí. Que se possa, de alguma forma, recuperar também o aprendizagem que se perdeu no ano passado, porque a brecha entre os mais ricos e os mais pobres tem que crescer muito. A escola, a educação é algo fundamental para tentar reduzir a brecha. E creio que para os temas de mais largo prazo, há dois aspectos que creio que são muito importantes y que Laura y Ana Milena trajeron también, que es el tema de la cultura democrática y del valor de la democracia en nuestras sociedades, porque no se trata apenas de una perspectiva individual, como Ana Milena habló, pero una perspectiva colectiva. Hay que se construir una cultura democrática, una cultura ciudadana para el siglo XXI. Y pienso yo que esto es muy diferente de la forma como pensamos la ciudadanía y la democracia en los siglos pasados. No es lo mismo, los movimientos sociales de hoy no son lo mismo que hace 40 años, hace 30 años. Nosotros tenemos que pensar cómo resgatar lo valor de la democracia y de la ciudadanía, pero con una actualización en los modos de procesar esto en la sociedad. Entonces, pienso que esto es algo muy clave, muy complejo también, que tenemos que traer los mejores pensadores para tentar enderezar este tema. Gracias, Rafael. Vemos entonces escuchando los que necesitamos y es la visión de la perspectiva de ustedes tres. Necesitamos combinar los temas urgentes de corto plazo con los temas que también son urgentes de largo plazo para no dejar atrás ningún tema que es relevante. Y sobre el punto de educación que tocaba Rafael, solo recordar a todas las personas que están aquí con nosotros, a los miembros de la red, que ese es un tema muy importante para Red América. Tenemos un grupo impulsor en educación y muy seguramente sobre esos puntos que tocaba Rafael va a haber actividades de este grupo impulsor y de la red en el tema de educación, que es prioritario para la red y para nuestra visión de comunidades sostenibles. Estamos entonces en un contexto sin precedentes, nos queda claro por las respuestas que nos han dado y el detalle que nos han dado de lo que está pasando en cada uno de sus países. Estamos en un contexto desafiante, complejo, sin precedentes. Resolver estas problemáticas va a requerir el trabajo integral y articulado
de todos los actores de la sociedad. Vamos a necesitar a los gobiernos, a los gremios, a las empresas, a la academia, a las organizaciones de base, a las organizaciones civiles, pero quisiera que nos enfocáramos en este siguiente bloque, Ana Milena, Laura y Rafael, en el rol específico del sector empresarial. ¿Qué rol en particular puede ejercer el sector empresarial? ¿Qué pueden hacer las empresas y fundaciones, no solo para navegar ellas mismas en este contexto que, como decías, Laura, la palabra que lo define es incierto? ¿Cómo navegar las empresas y las fundaciones en este contexto y cómo hacer que sus organizaciones sigan siendo relevantes y sostenibles, pero además que contribuyan a resolver estos desafíos y estas problemáticas que ustedes han expuesto? Hablemos entonces del rol del sector empresarial. ¿Quién se anima a comenzar este bloque? Vamos ahora a empezar al revés, que empiece Rafael. Vamos Sí, con Rafael. Brasil. Sí. Oye, nada más una aclaración que quiero hacer. Parece que es muy contradictorio lo que yo digo, que mirar a largo plazo, y luego hablo de la coyuntura del 2021. Pero si no equilibramos el poder, el 2021 no tendremos en muchos años un México democrático. Entonces, por eso estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en una coyuntura tan cercana, claro, sin dejar de mirar hacia allá. Que tiene que ver con el largo plazo. Gracias, Laura. Vamos entonces, Rafael, con el rol específico del sector empresarial. Primero, creo que es importante decir que en 2020 las inversiones privadas para temas sociales en Brasil fueron las mayores de todos los tiempos. Más de 6 mil millones de reais fueron investidos por el sector privado, por las personas físicas, los individuos, en temas, sobre todo para el enfrentamiento de la pandemia. Entonces, creo que esto es algo importante de decir, y creo que un punto importante ahora es mantener las inversiones en 2021. Y creo que esto es un desafío muy grande, porque muchos fizeram todas as inversiones em ano passado e não há mais recursos para este ano. Então, este é um tema importante. Pero creio que sobre o rol do sector privado, eu penso que, primeiro, há que garantizar a permanência de boas práticas históricas que nós sempre falamos. A ideia de actuar por meio de alianças, porque los desafíos son muy complejos y no hay cómo enfrentarlos sino con muchas cabezas y muchos brazos juntos. Entonces, creo que las alianzas son algo fundamental. Creo también que un tema muy clave es cómo el sector privado puede apoyar los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, a fortalecer sus capacidades, porque el presupuesto de los gobiernos es mucho mayor do que los presupuestos privados. Entonces, una pequeña mejoría en los gastos públicos tiene un efecto muy grande. Entonces, fortalecer las capacidades de los gobiernos es algo muy importante. Y claro que las organizaciones de base también, porque son las organizaciones que pueden ejercer el control social con más fuerza, y de esta forma fortalecer el tejido social y la democracia. Pero creo que hay dos puntos que son muy importantes y que creo que el sector privado puede tener como un punto de actuación. Primero, la innovación, porque creo que tenemos que pensar las estrategias y la actuación de una manera diferente do que hicimos en lo pasado. Creo que los desafíos son más grandes, son más complejos, y creo que hay que organizar las acciones en una perspectiva más innovativa. Y creo que también hay que tener un compromiso con la efectividad de las acciones. Pienso que no se trata de mantener, garantizar inversiones, pero de focar en el resultado de esto. Porque muchas veces el sector privado actúa de la misma manera hace mucho y no hay resultados concretos y fuertes. Entonces, pienso que nos tenemos que trabajar para tener más resultados más fuertes
más efectivos las inversiones que hacemos. Entonces, pienso que esto es una perspectiva que tenemos acá en Instituto Votorantim para todo lo que hacemos. Buscar la innovación, pero buscar también la efectividad en los resultados. Gracias, Rafael. ¿Quieres continuar, Ana Milena? Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo planteado por Rafael. Voy a decir algo que puede sonar duro y es, frente a una crisis sistémica tan profunda, nosotros como inversión social o como fundaciones empresariales no podemos quedarnos en nuestras buenas prácticas. Hay que hacer una revisión profunda de las prácticas, crítica y objetiva para poder innovar. Evidentemente debemos innovar y debemos avanzar sustancialmente en lo que dice Rafael, en la costo-eficiencia de la inversión, para medir resultados de manera mucho más estructurada. Me quiero centrar un poco en lo que hace relación al tema del reto de las empresas, y allí hay un reto duro en función de, a mi juicio, profundizar las estrategias de sostenibilidad en relación con aspectos fundamentales de las dimensiones de las empresas, en el sentido de garantizar y tratar de mantener la calidad del empleo. Estamos con un problema de desempleo profundo, en poder avanzar en los encadenamientos productivos y fortalecer las cadenas de valor desde el fortalecimiento productivo para poder lograr impulsar economías locales a través de pequeñas y medianas empresas formales y a través de ellas avanzar en la generación de empleo formal, que esto por supuesto tiene que estar acompañado por lo que llamábamos la educación hacia arriba, mirando la educación hacia cómo esa educación puede responder al aparato productivo, y un tema fundamental que es evidentemente asumir el cambio climático como una responsabilidad profunda de la gestión empresarial. Gracias, Ana Milena. Y tocas varios puntos y vemos si tenemos luego tiempo de profundizar. Mencionabas específicamente mecanismos y acciones a través de las cuales las empresas, desde la estrategia de negocios, pueden contribuir de manera muy potente a resolver muchas de estas problemáticas que estamos enfrentando, temas de inclusión de poblaciones excluidas, empleo femenino, etcétera, y vamos a ver si hay tiempo después de profundizar en estos temas. Laura, ¿querías complementar? Sí, qué bonito, Milena y Rafael, parece que cantamos en el mismo coro. Es muy bonito, muy bonito. Nos acabamos de conocer y bueno, uno canta como soprano y otro como agudo, pero cantamos en el mismo coro. Eso me da. Bueno, yo les quisiera decir que traigo una buena, porque de una manera muy rápida quisiera yo contarles como 3 prácticas muy concretas en México ya innovaron, ya crearon, ya sumaron. Una es un movimiento de empatía regiomontana. Regiomontana es el norte, en Nuevo León, que unió corazones, canaliza voluntades, etcétera, familias, y lanza 4 acciones, que además, fíjense, la innovación, a mí eso me encanta, porque ponen conceptos en una sola palabra, ¿no? Y eso ayuda muchísimo para que otros se sumen sin tanta ideología y sin tanto bla, 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 ¿no? Entonces, los 4 conceptos es respira, y eso le dieron insumos a los médicos. Abraza, necesidades básicas, dieron necesidades básicas. Reactiva, y entonces dieron créditos para fomentar el empleo. Y educa, un soporte educativo permanente. Ahí se sumaron empresarios de Monterrey y se sumaron muchos otros y revisaron su responsabilidad social o inversión social. Ese es uno. El otro caso es México por México, que también innovó, creó, sumó, y ahí accionaron a los ciudadanos, a las organizaciones, a las empresas, para atender a los médicos, a las enfermeras, a los hospitales, a los negocios, a las familias vulnerables, y promueven una sana convivencia. Y fíjense, leo 2 o 3 frases que tiene y les recomiendo entrar a su página porque hay mucho que aprender de ellos. Y a lo mejor algunos de los que están aquí, porque yo creo que Red América tiene entre los que entraron en México por México, yo creo que algunos están ahí. Fíjense, yo contagio lo mejor, la esperanza, dice una frase, ¿no?
ante el contagio del COVID, yo contagio lo mejor, la esperanza. Contigo en la distancia, ¿no? Porque hay una canción, no sé si la conocen. Un bolero. Bueno, sí, un bolero bellísimo, contigo en la distancia, y entonces es como el eslogan de una de las acciones que hacen. Bueno, entonces ese es México por México. Y luego tenemos una microempresa pequeña, pero no así en su visión, que se llama Espiral de Artesanos. Y eso es una surgida en el gremio de los artesanos, una estrategia de solidaridad que hicieron y hacen mecanismos y acciones porque su quehacer es, otros artesanos seguramente están peor que yo, entonces ayudémonos. Entonces hicieron rifas, hicieron tómbolas, y lo que juntaban lo repartían entre los que estaban más jodidos que otros, etcétera. Entonces, conclusión, sí o sí, estrategia multiactor. Sí o sí, ya lo dicen, pero la estrategia multiactor hay que hacerlo con metodología, porque es muy complejo, muy complejo. Sentar al que no piensa como yo y le quiero pegar a los 2 minutos y me quiere imponer, ¿no? Entonces lo que necesitamos es tener una metodología, y la metodología empieza con un primer paso, que es ir y poder entrevistar a cada uno de los que se van a sentar a la mesa para entender qué sí puede negociar y qué no puede negociar. Gracias, Laura, por esos referentes de buenas prácticas desde el sector empresarial. Yo quisiera que habláramos unos minutos de un tema que es muy importante para la red y que Rafael lo mencionó en su respuesta anterior, que es el tema del fortalecimiento de los gobiernos locales y de la institucionalidad local. Yo estoy segura que muchos de los participantes van a coincidir conmigo en que prácticamente en todos los países de la región hay preocupaciones muy fuertes sobre las respuestas y las capacidades de los gobiernos, no solo frente a la pandemia, sino frente a la capacidad para tomar las medidas y encaminar nuevamente a los países hacia una senda de desarrollo y de recuperación económica inclusiva y sostenible. Específicamente, y quizá aquí aprovechemos unos minutos para profundizar un poquito, ¿cómo puede el sector empresarial contribuir a fortalecer esas capacidades de los gobiernos? Rafael y Ana Milena, ustedes que desde sus organizaciones llevan muchos años trabajando en este tema, unos minutos para poder conversar sobre cómo fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. Rafael. Sí. Yo voy a compartir un poco de nuestra experiencia en el año pasado, porque creo que fue muy exitosa. Lo que nos hicimos acá fue, en el tema específico del combate a la pandemia, del enfrentamiento de la pandemia, lo que nos hicimos fue organizar un conjunto de prácticas y competencias que son fundamentales para los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, en este proceso. Entonces, a partir de este conjunto de prácticas, puede ser como un manual para los gobiernos, nosotros estructuramos un proceso de mentorías, de tutorías para los gobiernos locales. Y esto se fez de manera virtual, de manera remota, usando las herramientas digitales para apoyar los gobiernos a estructurar las acciones básicas del enfrentamiento de la pandemia en las ciudades. Esto fue muy bien, porque los gobiernos pudieron, primero, comprender los desafíos del enfrentamiento de la pandemia y conocer herramientas y buenas prácticas de otros gobiernos para esto. Entonces, yo pienso que es importante tener algo como una estructura de aquello que es necesario a los gobiernos locales. Entonces, pensar cuáles son las prácticas, las competencias, las acciones básicas, y después pensar una forma de traducir y apoyarlos a implementar estas prácticas, porque no basta apenas fornecer el manual, hay que apoyar la implementación y garantizar que esto se transforme en una práctica recurrente. Entonces, esta experiencia es muy, fue muy buena acá en Brasil, y los resultados son muy buenos. Y pienso que tenemos que tener en cuenta que
las fragilidades que nosotros tenemos en los aspectos educativos, políticos, sociales, también afectan los gobiernos. Entonces, muchas veces un alcalde de una ciudad, un político que estás comandando una gran ciudad o un gran presupuesto, no tiene las herramientas básicas y la formación necesaria para esto, porque hay una brecha de formación para todos, incluso los gobernantes. Entonces pienso que esto es muy importante tener en cuenta, que tiene que muchas veces pensar una actuación más simple para que se pueda, con el tiempo, transformarla en algo más compleja y más completa. Entonces, es un poco lo que hemos hecho acá y que creo que tiene un resultado muy positivo. Después, en otra ocasión, yo paso a compartir los resultados de esto con ustedes. Gracias. Gracias, Rafael. Sí, y muy invitados quienes tengan interés en la primera iniciativa que mencionaba Rafael, Municipios contra el Coronavirus, se llama la iniciativa del Instituto Votorantim, una iniciativa que ha sido muy exitosa en Brasil, apoyando a los mandatarios locales en dar una respuesta efectiva a la pandemia, así que invitados a consultar en la página del instituto esa experiencia. Ana Milena, ¿qué pueden hacer empresas y fundaciones empresariales para fortalecer los gobiernos y la institucionalidad local? A ver, yo quiero poner un tema aquí. Nosotros venimos como fundación desde hace muchos años trabajando en procesos de fortalecimiento de la institucionalidad pública local. Y evidentemente cuando llegamos a la pandemia, todo ese capital construido ahí nos ayudó para poder lograr una articulación entre actores comunitarios para avanzar conjuntamente con ellos en enfrentar la pandemia, en materia de solidaridad, en materia de respuesta del sector privado, en materia de acompañamiento a los gobiernos locales para poder territorializar. Acuérdense que nosotros somos un estado central, para poder acompañarlos en territorialización de medidas, para poder llevar alianzas a los territorios que permitieran avanzar, realizar campañas conjuntas y demás. Sin embargo, creo que el reto está en la profundización de la gobernanza territorial, que se encuentra y supera en la asistencia técnica y el acompañamiento que podemos hacer a los gobiernos locales. El reto profundo está en la gobernanza del territorio, precisamente por eso, porque nosotros hoy en día estamos en una concepción de Estado pluricéntrico, donde la ciudadanía tiene un papel fundamental en la construcción de las condiciones para poder avanzar en las transformaciones que se requieren en el territorio. Y eso es un reto profundo para nosotros como organizaciones sociales, insisto, en avanzar y trascender las prácticas. Gracias, Ana Milena. Pues, ahí lo dejo. Gracias. Y también seguiremos trabajando este tema con nuestro grupo impulsor de Red América de gobiernos locales, Ana Milena, que ahí tenemos harto para trabajar. Como ven, podríamos quedarnos aquí muchas horas hablando con Laura, con Rafael y con Ana Milena, pero quiero dejar hasta aquí porque nos han llegado muchas preguntas. Tenemos más de 100 personas que han estado siguiendo esta conversación, que siguen aquí conectadas, y quiero que tomemos unos minutos para poder transmitirles los comentarios y las preguntas de los participantes que están aquí acompañándonos. Entonces, tenemos ya aquí a través del chat, nos han llegado preguntas para nuestros panelistas. Hay una pregunta que tiene que ver, bueno, con un tema que hemos hablado aquí mucho, que es todo el tema de la corrupción y la desinstitucionalización en nuestros países. Quieren preguntarles a nuestros panelistas qué hacer para que estos problemas no se intensifiquen. ¿Qué se puede hacer desde el sector empresarial y desde la ciudadanía para que no se amplifiquen estos problemas? Y pregunta también el participante que nos envía esta pregunta sobre los temas de migración, que los mencionaste, Laura, también los mencionó Ana Milena. Entonces, tomemos unos minutos para esta pregunta. ¿Qué se puede hacer para evitar los problemas de corrupción, de desinstitucionalización, y también cómo dar mejor respuesta ante todos los problemas que está enfrentando la región en el tema de migración? ¿Alguien que quiera comenzar? Laura.
Pues mira, yo coincido muchísimo con Milena en el sentido de la gobernanza y la corrupción, la inseguridad, o sea, toda esta cuestión sistémica en la que estamos, creo que nos obliga de una forma pues muy activa, muy propositiva, muy comprometida, muy informada, a seguir fomentando y fortaleciendo una ciudadanía que yo le llamo ciudadanía de tiempo completo, ¿no? Que así se llama, y que hay que crear la cultura cívica, porque como dice la crónica novelada que escribí, unos lo hacen y lo demás los hemos permitido. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Pues lo hacen los gobiernos de federal, local, estatal, y ¿quiénes lo hemos permitido? Pues esta ciudadanía pasiva, conformista. Entonces yo creo que tenemos una enorme oportunidad, porque yo no sé, y creo que sí es así, pero la ciudadanía está despertando muy, muy, muy fuerte, y quienes ya venimos en ese carril, tenemos la oportunidad de poder ofrecerles formas de vincularse a las distintas causas. Y yo subrayo que la cuestión local es fundamental. Y sin desconocer toda esta necesidad técnica que requerimos, mientras no haya una cultura cívica que denuncie la corrupción y que sea sistemático, permanente, que no se canse a la primera, porque la ciudadanía se cansa a la primera, o cuando hay no sé, cuando ha habido un terremoto, la ciudadanía despierta y colabora y todo, y se acaba el terremoto y se vuelve cada quien a su lugar. Entonces, ahí tenemos un tremendo desafío. Y lo de migración, pues lo dejo para otra persona que quiera, para no acaparar, ¿verdad? Gracias, Laura. Y gracias a Raquel y a Efigenia, Raquel Ochoa desde Perú, que nos enviabas ese interrogante sobre el tema de corrupción y que varios en el chat compartieron esa inquietud de los temas de corrupción. Con el tema de migración, ¿alguna reflexión? De pronto tú, Ana Milena, ya que aquí en Colombia también, yo o no Rafael. puedo hablar sobre migración, porque no soy un experto en este tema, pero yo quería completar un poco que Laura dice, que tiene mucho a ver con la idea de gobernanza que Ana Milena trouxe. Yo pienso que hay un desafío muy importante, que es cómo fortalecer el capital social. Sí. Los niveles de confianza entre las personas, las instituciones en nuestros países. Yo pienso que esto es un desafío global, pero que en Latinoamérica es más fuerte. Porque no hay confianza entre las personas y las instituciones, entre las instituciones y los mandatarios políticos. Entonces no hay cómo garantizar un tejido social que possa funcionar de uma maneira plena. Então, penso que a governança, a confiança é muito importante. E creio que a transparência também. Eu penso que o setor empresarial pode fortalecer instâncias de transparência e o controle social também em los temas de la gestão pública. Porque é clave que todos possam entender o que passa em los governos e também que possam exercer algum poder sobre as decisões. Então, os espaços de participação também é importante. Gracias, Rafael. Que pasemos de ser súbditos a convertirnos en un actor colectivo, con voz propia y con autonomía. Con poder, así es. Gracias, ¿Sí? Laura. Generemos poder ciudadano. Gracias, Laura. Ana Milena, el tema de migración que se mencionó salió y nos lo preguntan aquí también en el chat. Sí, desde esa perspectiva de la migración, creo que hay un tema profundo y es un tema humanitario. Y la migración es el efecto también de todos nuestros procesos globalizantes. No es extraño, es decir, la porosidad de las fronteras del Estado-Nación se borraron hace mucho rato. Por lo tanto, las migraciones deben asumirse como un tema de humanitario realmente. En el caso colombiano nosotros ya avanzamos. El Estado colombiano ya avanza a asumir la población migrante venezolana como población sujeta de unos derechos. Creo que hacia allá debemos avanzar, a la inclusión.
no llegan todavía a adquirir sus derechos políticos, pero sí sus derechos básicos de asistencia humanitaria. Y creo que eso también debe ser una reflexión para nosotros desde el sector social y desde el sector empresarial, de cómo incluir esa población de migrantes como sujetos de derechos desde el punto de vista humanitario. Y totalmente de acuerdo con Laura y por supuesto con Rafael en el sentido de profundizar la democracia a través de la activación de la ciudadanía como sujeto de derechos. Gracias, Ana Milena. Quiero leer un comentario de Alicia Pimentel que nos lo envía desde Venezuela. Gracias, Alicia, por estar ahí conectada y que tiene que ver con todo el tema que hemos hablado de los gobiernos locales y del rol del Estado. Nos dice Alicia que la eficiencia de la empresa privada, que mencionaba también Rafael, ha conllevado a una mayor demanda por parte de las organizaciones de base y que esto representa un peligro para las empresas privadas de sustituir al Estado para dar respuesta en temas tan complejos como educación y salud. ¿Cómo evitar ese riesgo, Laura, Ana Milena o Rafael, cómo evitar ese riesgo el del sector empresarial de contribuir a resolver desafíos sin sustituir el rol, las tareas y las funciones del Estado? ¿Quieres elaborar aquí algunos puntos, Rafael? Yo pienso que la idea clave es que la actuación del sector privado tiene que fortalecer la actuación de los gobiernos. Entonces, no es algo que puede solamente sustituir la ineficiencia del gobierno. El gobierno tiene que corregir el problema para que el gobierno se torne más eficiente. Entonces, pienso que la idea clave es esta. Y creo que un punto muy importante también es que muchas veces hablamos del gobierno como si no hubiese muchas capacidades y muchas políticas públicas buenas. Y hay. Entonces, hay que también comprender cuáles son las buenas políticas públicas para fortalecer estas políticas. Entonces, el sector privado tiene que entender que su rol es un rol de fortalecimiento, de garantizar el pleno funcionamiento de la estructura pública, incluso las políticas públicas que tienen que ser preservadas y fortalecidas. Es esto que estamos viendo en el tema de derechos, porque no hay como decir que una empresa o una fundación es un defensor de la educación cuando no hay recursos para la educación. Tiene que fortalecer la idea de que hay que tener un presupuesto público para la educación pública. Entonces, yo pienso que lo principal no es sair abrindo escuelas para sustituir las escuelas públicas que no están funcionando, pero fortalecer la idea de las políticas públicas para que el gobierno tenga que tener una actuación plena, porque esto es, pelo menos en Brasil, es lo diseño de la estructura del gobierno y de las políticas públicas. Por supuesto. Gracias por esa reflexión importante, Rafael, de cómo el sector empresarial debe contribuir a que existan esas políticas y esas acciones y esos recursos para dar respuesta a las demandas ciudadanas. Hay otra pregunta de Lisette Salamanca que quisiera que la respondieras tú, Ana Milena, porque está muy conectada con la realidad de los territorios colombianos. Lisette nos dice, ¿cómo abordar la conflictividad social e intercultural de los territorios a nivel local, especialmente en aquellos lugares dominados por economías ilegales, con presencia de grupos al margen de la ley, con baja presencia estatal y debilidad de las instituciones locales? Adicionalmente, teniendo en cuenta que en muchos lugares hay contradicciones y conflictos que se presentan entre empresas y comunidades o entre distintos grupos de las mismas comunidades, afros, campesinos, indígenas, negritudes. ¿Qué hacemos con la conflictividad? ¿Cómo gestionar esa conflictividad social en los territorios, Ana Milena? A ver, esa es una realidad muy colombiana, Lisette. Creo que aquí, en ese punto que para nosotros en Colombia ha sido crítico, en el sentido que una vez cerrados nuestros acuerdos de paz, emergen unas realidades profundas que no habían sido que no ha sido posible abordarlas ni se habían expresado sustancialmente esas realidades y esos conflictos que tenemos en los territorios. Allí hay
el conflicto, los conflictos, porque no es el conflicto, son muchos los conflictos que tenemos, deben ser abordados a través del diálogo. Y es el diálogo que debe ser abordado por los distintos actores del territorio. Y en ese diálogo creo que el sector social o las fundaciones empresariales específicamente que estamos acá, tenemos una responsabilidad fundamental en la facilitación y en la generación de capacidades para el diálogo. Porque esos conflictos que nosotros tenemos hasta ahora, donde cada uno de los actores está inmerso en sus propios paradigmas de desarrollo o de concepciones del desarrollo, no nos permiten reconocer y mirar el otro para poder construir realmente conjuntamente unas visiones que permitan que avancemos en el encuentro de salidas de desarrollo en la región. Las economías ilegales son muchísimas, es decir, tenemos diversidad de economías ilegales que ejercen controles territoriales profundos. Y ahí hay un dilema. Es un dilema que yo no sé cómo responder, no tendría respuesta para ese dilema en el sentido de hasta dónde uno desde un diálogo social puede abordar actores que están al margen de la ley. Cuando esos actores que están o se pueden sentar en ese diálogo no están al margen de la ley, sino en la defensa de unos derechos legítimos de cada uno de ellos desde su propia perspectiva. La presencia del Estado, más allá de la presencia territorial del ejercicio de la fuerza pública, es fundamental en los territorios y solamente a través de un consenso de diálogo entre actores del territorio se puede generar la incidencia para la presencia real del Estado en un territorio, en procesos que son de muy largo aliento. Con un diálogo, evidentemente con un sentido y un sentido práctico de incidencia, porque no se podría abordar ese diálogo si ese diálogo no se concreta en una incidencia de presencia real del Estado con las soluciones que debe llevar a los territorios. Pero debe pasar primero por un consenso, un acuerdo de lo que significa poder dialogar esas diferentes perspectivas de desarrollo que hay en los territorios, que tienen raíces profundas. Gracias, Entonces, Ana Milena. allí, las fundaciones empresariales tenemos un reto gigantesco. ¿Cómo genera usted condiciones de diálogo y capacidades de diálogo en un sector empresarial que se encuentra o se siente amenazado? ¿O cómo genera usted capacidades de diálogo y facilita diálogo y puente con unas comunidades étnicas que se han sentido excluidas durante siglos de una sociedad? Es un reto gigantesco. Así es, Ana Milena, y tu respuesta me da la oportunidad de contarles a todos los que están aquí siguiendo esta conversación que ese tema de los diálogos y propiciar espacios de diálogo inclusivos y que tengan resultados concretos, como mencionaba Ana Milena, ha sido un tema que hemos trabajado en la red. El 11 de marzo van a recibir todos ustedes una invitación para acompañarnos a un webinar en el que vamos a presentar una guía que acaba de elaborar Red América sobre cómo emprender procesos de diálogo de calidad y efectivos entre empresas y comunidades. Es una guía práctica que hemos diseñado para los miembros de la red y para poner a disposición de empresas y fundaciones también no miembros de la red sobre este tema de los diálogos que mencionaba Ana Milena. Y gracias, Lisette, por tu pregunta. Se nos va acabando el tiempo, desafortunadamente, y quiero plantearles una última pregunta que nos hace Carlos Adriansen desde Perú. Nos dice Carlos que por supuesto coinciden que es muy importante el involucramiento de las empresas, pero que él está observando en el Perú sobre todo, que hay un sector empresarial que quizá está débil, temeroso y con desconfianza. Pregunta Carlos, ¿cuáles son las condiciones habilitantes para que efectivamente haya una incorporación activa del sector empresarial en contribuir a resolver todas estas problemáticas de las que hemos estado conversando hoy? ¿Quién quiere
Pues brindar. volvemos a que ya parece receta, pero volvemos al fomento de los diálogos. O sea, con metodología, acercarse a esas empresas que tienen, y que en México pasa igualito, ¿no? El sector empresarial no es único y no es uniforme, hay de todos colores y sabores, pero bueno, una vez un empresario muy famoso aquí me dijo, si tú quieres que los empresarios escuchen, los empresarios solo se escuchen a sí mismos. Entonces, búscate a un empresario que lo convenza de lo que me estás diciendo y que vaya a hablar con los empresarios. Estábamos en la red Puentes, ¿no? Que era precisamente una red para Me acuerdo de esa red, sí. Y claro, pues le hice caso, que pues yo no soy empresaria, y fui y hablé con un empresario grandote, lo convencí y él convenció a su gremio a que entraran, digamos, a una estrategia de, pues esto, de hacer puentes con los otros sectores. Entonces, pues creo que ahí, y que me alegra muchísimo oírlo de esto de 11 de marzo, porque yo insisto mucho que el diálogo se tiene que hacer con metodología, con herramientas y con mucha paciencia, porque a veces avanza uno y después a la siguiente vas todo para atrás. Entonces, pues creo que ahí está uno de los secretos, ¿no? Para contestar al compañero de Perú. Gracias, Laura. Allí hay una reflexión que hay que poner en el sector empresarial, y es qué tanto o qué tan costo eficiente es operar en un entorno vulnerable. ¿Qué tanto le afecta su competitividad y su productividad la vulnerabilidad del entorno? ¿Cómo se afectan los factores de la competitividad de un sector o de una empresa por efectos de las debilidades del capital humano, de la violencia, de la corrupción? Porque todos esos factores afectan la competitividad y la productividad. Entonces, la reflexión debe hacerse es desde allí. No es un tema de filantropía para contribuir a la sociedad y reemplazar el Estado. No. Es un tema de cómo yo, actor económico, ejerzo adecuadamente como ciudadano corporativo la función que me corresponde de generar riqueza y distribuirla de manera adecuada, y cómo lo puedo hacer bien en un entorno que no me permiten las condiciones de él desplegar lo que a mí me corresponde en la sociedad. Claro, claro. Gracias, Ana Milena. Si puedo complementar un punto con esta idea del entorno, yo pienso que para el sector empresarial actuar con los gobiernos, con las políticas públicas, hay que tener legitimidad, hay que tener relevancia y hay que tener proximidad. Entonces, el primer paso es comenzar con el espacio, la instancia del gobierno donde está su operación. Porque en este espacio usted tiene más relevancia, más legitimidad, más proximidad para comenzar una influencia. Y el retorno también será más rápido para la empresa. Entonces, pienso que es cómo se comienza, porque las empresas son actores políticos también que tienen una influencia muy fuerte, muy grande en el aspecto económico, político, social, en el entorno lo cual están con sus operaciones. Entonces, comenzar por ahí me parece ser la mejor medida para tener una actuación relevante y después mejor. Pero hay que comenzar pelo local. Gracias, Rafael. Una última reflexión, Laura. Esto que dice Rafael de la proximidad me recuerda un caso en un polígono en una ciudad del norte, en donde la violencia, el barrio estaba tomado por la delincuencia y ahí estaba la empresa. Y entonces los del consejo empezaron a pensar a dónde se iban a ir y empezaron a buscar en los barrios, como llamamos ahora fifís, ¿no? Antes se llamaban fresas o yo no sé. Empezaron a buscar y la presidenta, una señora de cerca de 90 años, dijo, no nos vamos a mover de aquí, nos vamos a quedar y aquí vamos a trabajar con la comunidad y vamos a hacer un trabajo de prevención. Y entonces esta misma señora, todos los domingos, salía a la comunidad y
y daba ejemplo, empezó a sembrar árboles y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la proximidad de la empresa, ahí donde tiene su trabajo, y bueno, yo creo que también mucho que nos ha enseñado Cemex, ¿no? Que es parte de la red, nos ha enseñado mucho cómo ser uno más dentro de la comunidad, ¿no? Y no llegar dando dinero, sino todo lo contrario. El punto de partida no es dar dinero, el punto de partida es que soy uno más, que tengo una función distinta y cómo colaboro, ¿no? Gracias, Laura, gracias. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Les reitero que aquí podríamos quedarnos hablando mucho tiempo más. Un agradecimiento muy, muy especial. Laura desde México, Rafael desde Brasil, Ana Milena desde Colombia, Margaret, que ya la vemos ahí por habernos presentado el documento. Un agradecimiento muy especial por haber conversado hoy con nosotros sobre este contexto de América Latina para el 2021, los desafíos enormes que tenemos, pero también la oportunidad inmensa que hay para las fundaciones y para el sector empresarial de contribuir a resolver estos desafíos. ¿Quieres decir algo antes de cerrar, Margaret? No, escuché 1 hora y media con la mayor atención. Agradezco a todos, realmente a Laura, a Rafael, a Ana Milena, los puntos que colocaron y las reflexiones que nos dejan y también los aprendizajes. Y a todos los que participaron en el chat, que estuvo muy activo, aquí estuve acompañando. Quiero agradecerles. Este es el primer espacio del año, tendremos otros más y aquí seguiremos. Un abrazo a todos. Y seguiremos, gracias a las 93 personas que siguen aquí conectadas después de hora y media. Vamos también a posibilitar el acceso a esta grabación. Descarguen nuestro documento Agenda América Latina 2021 y estén muy atentos de nuestra invitación para que nos acompañen el 11 de marzo en el lanzamiento de nuestra guía práctica de diálogos de calidad. Un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros en este primer webinar del año. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Adiós, Rafael. Gracias. Encantada de compartir con ustedes. Ya Sí. nos escribimos. Igualmente. Adiós. Chao, Laura. Chao. Chao, Rafael. Chao. Gracias a todos. Gracias a ustedes, Vivian. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Gracias, Alicia. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión.